¿Qué es la potencia eléctrica? La potencia eléctrica es la cantidad de energía que se transfiere o consume por unidad de tiempo. Se mide en vatios y su fórmula básica es bastante sencilla. Potencia es igual al voltaje por la corriente. P es potencia, se mide en vatios, V voltaje en voltios y la I es la corriente medida en amperios, como la hemos visto en el video o videos anteriores en este canal. ¿Cómo podemos visualizar esto? Imaginemos un sistema hidráulico para entenderlo mejor. El voltaje es como la presión del agua en una tubería. Cuanto mayor es la presión, más fuerza tiene el agua para moverse. La corriente es el caudal del agua, es decir, la cantidad de agua que fluye por la tubería en un determinado tiempo. Y la resistencia, piensa en ella como el diámetro de la tubería o cualquier obstáculo que dificulta el flujo del agua. En esta analogía, en este orden de ideas, la potencia eléctrica sería equivalente a la potencia hidráulica, que se calcula multiplicando la presión por el caudal. Hay dos conceptos relevantes, que es la potencia eléctrica que suministra o suministrada a partir de una fuente, como un generador eléctrico o un transformador, denominada potencia de suministro. La potencia eléctrica suministrada por una fuente es la cantidad de energía que la fuente, como una batería o una fuente de alimentación, puede entregar a un circuito eléctrico. Es la misma fórmula, potencia es igual a voltaje por corriente. La potencia es la potencia suministrada, V es el voltaje de la fuente y es la corriente de la fuente. Características de la potencia total que la fuente puede entregar. No toma en cuenta las pérdidas que pueden ocurrir en el camino y el valor puede ser mayor en la fuente que en la carga. La potencia eléctrica de consumo o la potencia de la carga. Esta potencia de consumo es la cantidad de energía que realmente utiliza una carga en el circuito eléctrico. Es la potencia absorbida por los componentes del circuito, por cada uno de ellos, como resistencias, diodos. En una instalación eléctrica serían los bombillos, el televisor, la nevera, la estufa, un motor eléctrico, etc. Sería la misma fórmula. Potencia es igual a V por I. Potencia, la potencia de la carga, voltaje de la carga y la corriente que fluye por ese equipo. Tenemos que tener en cuenta los siguientes conceptos en cuanto a las diferencias clave de estos dos conceptos de potencia de suministro y potencia de la carga. La potencia suministrada, la fuente puede tener pérdidas internas, como por ejemplo resistencia interna en una batería, que no se reflejan directamente en la potencia consumida por la carga. Esa potencia nunca va a llegar a la carga, porque se está consumiendo previamente inclusive en la misma fuente. Y la potencia de la carga representa la potencia que se usa efectivamente en la carga después de las pérdidas en el sistema. La medición. La potencia suministrada se mide en la fuente de energía y se calcula con el voltaje de la fuente y la corriente de la misma. Y la medición de la potencia en la carga se mide en los terminales de la carga y se calcula con el voltaje y la corriente de la misma. La potencia suministrada por una fuente es la capacidad total de entrega de energía de la fuente al circuito, mientras que la potencia de consumo es la cantidad de energía que efectivamente utiliza la carga. La diferencia entre ambas suele ser el resultado de las pérdidas en el sistema. Entender esta diferencia es crucial para el diseño y la optimización de circuitos y los sistemas eléctricos. Pero ¿por qué es importante la potencia eléctrica en los circuitos eléctricos? Número 1, la tomamos en cuenta para la eficiencia energética. Nos ayuda a entender cuánta energía se está utilizando y cuánta se está perdiendo en forma de calor. Esto es clave para diseñar sistemas más eficientes. Dimensionamiento de componentes. Permite calcular el tamaño adecuado de componentes como resistencias, cables y otros dispositivos para evitar problemas como el sobrecalentamiento y fallos. Y costos, obviamente. La potencia afecta el costo de operación de los dispositivos eléctricos. Un mayor consumo de potencia significa un mayor gasto energético. Así que optimizar la potencia puede ayudar a reducir las facturas y el consumo de energía.
Los cálculos de potencia y energía son esenciales para el análisis y el diseño de circuitos eléctricos. Aunque el voltaje y la corriente son importantes, la salida útil del sistema a menudo no es eléctrica como el sonido de un altavoz o la luz de una bombilla o de una lámpara. Y esta salida se expresa en términos de potencia. Además, los dispositivos tienen limitaciones en la cantidad de energía que pueden manejar. Por eso, los cálculos de potencia son fundamentales para asegurar que el diseño cumpla con las especificaciones adecuadas. Entender la potencia eléctrica y su relación con el voltaje y la corriente ayudará a comprender mejor cómo funcionan los circuitos y equipos eléctricos y a que estos funcionen de una forma más eficiente. Espero que les haya gustado este concepto en este video, que se haya aclarado el concepto principal, esencial de la potencia eléctrica. No olviden darle like, suscribirse, activar la campanita y por favor compartir este material en sus grupos de WhatsApp o amigos más cercanos y colegas electricistas. Muchas gracias por visitar Energía Práctica.